Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos. Y Padre, te damos gracias por tu presencia, porque estás levantando una generación y te pedimos que sigas aumentando el número de personas que están escuchando, que venga sed y hambre a través de estos programas, de que la gente te quiera escuchar, de que la gente te quiera conocer. Levántalos, Señor, que sean fuentes de influencia en el ámbito donde cada uno se mueve, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos que tu voz, tu palabra, tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros para tocar miles y miles de personas que están ávidas de entenderte, de conocerte, de buscar la verdad para ellos mismos y para sus naciones. Así que en el nombre de Jesús empezamos este programa. Y bueno, hemos estado hablando acerca de la voz de Dios. Y la voz de Dios se manifiesta de muchas maneras. Dice la palabra de Dios: buscad como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios no adulterada? Porque obviamente, si yo leo la Biblia, pues ya está adulterada por un traductor o varios traductores. Entonces, la palabra no adulterada es la que baja del cielo hacia tu espíritu. Y de tu espíritu, pues sube a tu corazón para iluminarte en el conocimiento de Dios. Entonces dice: buscad como niños recién nacidos, que esta palabra no adulterada, y cómo esta palabra, cuando viene a tu vida, te da una fuerza que no te da ningún sermón, que no te da ningún libro, cuando estás pasando cualquier tribulación o cuando estás buscando la presencia de Dios, y de repente viene una revelación, viene un sueño, viene una manifestación de un ercomai. A mí me gusta mucho el ercomai de Dios. El ercomai es cuando el Señor viene y se manifiesta. Ercomai es un verbo en el griego que no representa un futuro, no representa Jesús viene en un futuro, representa el Jesús que viene y se manifiesta en medio de nosotros. Está en un término que se llama aoristo en el griego, que es un término puntual, que es como que siempre está manifestándose, que está esperando para buscar dónde interceptar tu vida. Y entonces Jesús ercomai en medio de nosotros, se manifiesta su voz, se manifiesta sus visiones, se manifiestan sus milagros. Y esto es lo que tenemos que buscar como niños recién nacidos, porque Dios está siempre hablando a través de tantas circunstancias, y Dios está levantando una nueva generación que entiende cómo administrar los bienes sobrenaturales de Dios, y que no es nada más buscar hacer un espectáculo en una plataforma, sino realmente levantar una generación que conozca al Padre. Y creo que Anita tiene algo que comentarnos a este respecto. Gracias, Ma. Fíjate que la semana pasada me quedé con esta parte del Evangelio de la verdad, del Evangelio de Valentín, y algo que siento que muchas veces nos pasa en este momento de la historia, es que muchas veces leemos un pasaje o leemos una palabra, y al día siguiente ya queremos leer otra, y queremos otra más, y queremos otra más. Y creo que es súper importante cuando hay algo que resuena dentro, sumergirnos en esa palabra y dejar que el Señor nos hable de diferentes puntos de vista acerca de esta palabra. Y esto es lo que me está sucediendo con estos versículos del Evangelio de Valentín, y ahora vistos desde un punto de vista completamente diferente a lo que platicábamos la semana pasada, que hablábamos de las naciones. Ahora visto desde el punto de vista de los milagros. Y cuando hablamos de milagros, quizá muchas veces en la Biblia los leemos y nos parece maravilloso todo lo que Jesús hizo a lo largo de su ministerio con los milagros, y no nos damos cuenta que nuestra vida está rodeada diariamente de millones, miles, cientos de milagros aconteciendo todo el tiempo, pero no los vemos porque estamos a lo mejor en esa neblina, ¿no?
Entonces voy a volver a leer este fragmento del Evangelio de Valentín para refrescarnos un poco la memoria. Dice, pues el Evangelio es la revelación del esperado, es el descubrimiento de quienes lo buscan, ya que todos estaban buscando a él de quien habían emergido, y todos existían dentro de él, el inconcebible, incomprensible. Él, quien existe más allá de todo pensamiento. Por eso, el no conocer al Padre causaba ansiedad y temor. Entonces, la ansiedad se condensó como una neblina hasta que nadie podía ver. Así el engaño creció fuerte, ideando su materia en vaciedad sin conocimiento de la verdad, preparándose para sustituir una fabricación potente y seductora en lugar de la verdad. Pero esto no fue ninguna humillación para él, el inconcebible, incomprensible, pues la ansiedad y el olvido y la fabricación engañosa no eran nada, mientras que la establecida verdad es inmutable, imperturbable y de una belleza inadornable. Creo que podemos sumergirnos en estas palabras, no horas, no minutos, sino semanas, años, y dejar que nos ministren tan profundamente. Parte de o sea, Valentín lo pone de una forma tan clara y tan profunda, cada uno de nosotros buscándolo a él, como decíamos la semana pasada, de quien hemos emergido, de quien hemos salido, de quien hemos avanzado, en quien existimos, ese ser tan inconcebible y al mismo tiempo incomprensible que existe más allá de cualquier pensamiento. Y que cuando no lo conocemos, cuando estamos aún moviéndonos en esa neblina que genera esa ansiedad, que genera ese temor. Me acuerdo de tener esta visión cuando estaba leyendo esto como de un capelo. No sé si han ido a unos de estos restaurantes donde sirven comida que tiene así como un capelo y le ponen humo adentro. Entonces llega el mesero así con el plato y el capelo esto lleno de humo adentro, entonces no tienes la menor idea qué vas a comer. Entonces yo leí estas palabras y decía, ay, es como si viviéramos adentro del capelo. Pero si estás adentro del capelo y lo estás viendo desde afuera, pues yo puedo ver todo lo que está pasando alrededor del capelo. Sin embargo, el que está allá adentro, mi comida que está allá adentro no puede ver lo que está pasando afuera. La neblina es súper densa. Pero si ese capelo es levantado, ese humo es disipado, porque ese humo no tiene ninguna sustancia. Y entonces podemos ver toda la verdad que sí tiene sustancia y que es la que está alrededor nuestro. ¿Alrededor de quién? Pues alrededor de ti, alrededor de mí, alrededor de todos los que estamos buscando esa verdad para movernos en esa fe. Jesús es quien viene a remover ese capelo. Jesús es el que nos los quita. Y hay una parte que a mí me fascina, que es la activación de la fe. Los milagros que Jesús hace eran activados por esa sustancia invisible que es la sustancia de la fe. Y eran ejecutados por el conocimiento de nuestro Padre, ese conocimiento que Jesús tenía de su Padre, ese
ese mover que tenía él, que no se movía si no lo veía ser al Padre, no hablaba si no lo escuchaba ser al Padre, porque él se movía en este ámbito de conocimiento profundo, un ámbito de verdad, un ámbito sin humo, un ámbito sin tinieblas, sin dolor, sin nada de esto existía en el ámbito donde Jesús se movía. Sin embargo, los que estaban alrededor de él, que veían que se movía y de repente algo sucedía que salía de este ámbito y era activado por medio de la fe y sucedían los milagros. Cuando nosotros nos movemos dentro de la neblina, cuando nosotros estamos dentro de la oscuridad, es súper fácil que seamos engañados porque no podemos ver. Y les voy a contar rapidísimo algo que quizá algunos ya conozcan porque hayan escuchado mi testimonio, pero que cambió completamente mi forma no solamente de creer, sino de vivir. Hace algunos años, por X circunstancias de la vida, tuve que ir a un médico a que me hicieran un check-up mientras mi papá estaba en el hospital. La historia es súper larga. El caso es que si yo quería que mi papá fuera parte de mi seguro social para que no sé qué, yo tenía que estar dada de alta. Yo hacía años que no iba a un médico ni nada por el estilo. Total, me hacen todo el check-up y a la semana me hablan por teléfono y es urgente que usted venga inmediatamente porque tenemos los resultados de sus estudios. ¿Qué están hablando así? Y menos del Seguro Social de México, o sea, esto era algo como rarísimo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces le digo a mi marido, oye, me hablaron del Seguro Social, que urge que vayamos. Y pues ahí fuimos, ¿no? Ya llegamos con la doctora me dice, bueno, las cosas como son, salieron los resultados de su papá Nicolau y hemos encontrado células cancerígenas. Entonces yo la tengo que remitir con un especialista para que empiece todo el protocolo y mi marido y yo así. ¿Qué? O sea, esta mujer me acaba de decir que tengo células con cáncer en mi cuello del útero. O sea, era como tan indigerible que ni siquiera podía como empezar a carburar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la casa y empecé a orar. Y me acuerdo que me metí durísimo con Jesús. Estábamos nosotros viviendo en ese momento en la Ciudad de México. Y me acuerdo ese momento en el cual yo me sumergí completamente en el río de la fe. Y fui traspuesta en una visión a ese momento en el cual una mujer que tenía años sangrando tiene el valor de en medio de todos esos hombres y toda esa multitud y toda esa gente, extender su mano y tocar el manto de Jesús. Y así como ella extendió su mano y tocó su manto, así extendí mi mano y toqué su manto. Y sentí dentro de mí ese poder recorrer absolutamente todo mi cuerpo. Y yo sabía que si en algún momento hubo la más mínima célula con cáncer en mi cuerpo, en ese momento había sido completamente sanada por el poder que había salido del manto de Jesús. Unos días después, fuimos con otro médico y cuando salieron los resultados de ese segundo examen que me hicieron, no había una sola célula con cáncer en mi cuerpo. Es la fe, esa es la vida, esos son los milagros
a los que tú, que nos estás oyendo, tienes acceso. No necesitas ir a buscarlos a ningún lado porque Jesús está vivo dentro de ti y está vivo dentro de tu corazón. Así que, como decimos aquí en el programa de los encuentros del séptimo tipo, quiero subir la apuesta y quiero preguntarte, ¿de qué tamaño es el Jesús en tu vida? ¿De qué tamaño es? ¿Lo ves? ¿Lo ves en toda su gloria? ¿Lo ves sanándote por dentro? ¿Lo ves solucionando todos tus problemas? ¿O tienes un Jesús de domingo al que vas a ver a la congregación y necesitas que alguien más ore por ti para ver si dentro de aquel engaño, sin darte cuenta, vuelves a meterte dentro del capelo de oscuridad donde es tan fácil que seas engañado? ¿De qué tamaño es Jesús en tu vida? Aquí es muy importante, si me permiten, entender que tanto hemos sido frustrados con paradigmas que nos hicieron pensar que solamente los grandes hombres de Dios podían recibir milagros. Y creo que Dios está levantando una generación, como Él mismo la dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre resucitarán los muertos. Todas estas cosas sucederán. Si les mordiera una serpiente no les hará daño. Si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Estas señales seguirán a aquellos que creen en mí. Entonces, aquí es la importancia de entender qué es lo que nos ha sido concedido. El alma natural no puede saber lo que le ha sido concedido. Por eso es muy importante llevar el alma a la crucifixión para poder entender por el Espíritu lo que realmente tenemos. Quiero leer una palabra aquí que me viene resonando desde hace un momento. Dice en 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando habla la palabra de este siglo, habla de una dimensión terrenal. Pues hablamos una sabiduría que no corresponde al estatus, al estrato terrenal del pensamiento. Dice, más hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y quiero que sopese estas palabras. Que el Señor predestinó para tu gloria una sabiduría que tiene que ver con tu espíritu. Dice, a lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Y aquí es donde es sumamente importante entender, si queremos realmente conocer al Padre, si queremos realmente escuchar su voz, necesitamos que tu espíritu esté activo, y un espíritu que está activo siempre va a estar escudriñando. Un espíritu que está despierto, un espíritu que está activo, no se va a satisfacer simplemente porque alguien te dijo un sermón o alguien te dijo una palabra. Tu espíritu va a estar escudriñando, 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 buscando esa verdad, buscando separar esa potencia seductora, mentirosa que viene a ocupar el lugar de la verdad. ¡Fum, fum! Se va abriendo paso. Este es el espíritu que fue activado y siento que mientras estoy hablando, Dios está activando el espíritu de muchos de ustedes que necesitaban ser activados en este sentido. Dice, el espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo, una gran cantidad de gente se muere por causa del espíritu del mundo. Viven en estos temores. El espíritu del mundo es esa angustia, esa ansiedad, esa tiniebla, ese fraude que viene a ocupar el lugar de la verdad y que es el espíritu, la conciencia de este mundo. Y es muy importante como hijos de Dios poder romper con la estructura de esa conciencia y ser establecidos en la conciencia de la mente de Cristo. Dice, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, estas son palabras mayores. Hemos recibido el espíritu de Dios. Pequeños vasitos de barro, pecaminosos, terribles. De repente Dios, creador magnificente, que por su palabra hizo todas las cosas, decide poner su espíritu dentro de nosotros. Y al poner su espíritu, todo lo que te ha sido concedido empieza a brillar dentro de ti. Para que ese resplandor del conocimiento de Dios y las cosas que te han sido concedidas empiecen a transformar toda tu mente, empiecen a transformar todo tu corazón. Dice, lo cual también hemos hablado no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, tu alma, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí es donde realmente tienes que meterte profundamente con Dios. ¿Qué significa tenemos la mente de Cristo? La mente de Cristo fue la que creó el universo. Se puede ver la potencialidad de cosas que nos han sido concedidas. Seres mortales, finitos, de repente somos investidos de eternidad. De repente somos investidos de toda esa majestad gloriosa, el inconcebible, la belleza que no puede ser adornada, la majestad que no puede ser superada, porque no hay ni cáncer, ni pobreza, ni nada, ni demonio, ninguna parte de la tierra ni abajo de la tierra que pueda venir a hacerle frente a semejante grandeza y poder que nos habita. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Creo que un ejemplo de esta manera de caminar está muy clara en cuanto a cómo el Señor Jesucristo caminó. Pensaba mientras hablaba también, contaba su testimonio Ana Luceiro, de cómo cuando a Jesucristo le ocurre esto, que la mujer toca el manto de él y él dice, algo salió de mí. Dice, se da vuelta, ¿quién fue? Dice, ¿quién fue la persona que me tocó y que salió virtud? Dice, la palabra que él usa es virtud salió de mí. Pero también pensando en esta imagen tan clara de que algo poderoso sale de él, en cómo Jesucristo también, él hablaba de sí mismo cuando él dice, todas las obras que yo hago no son mías, dice, son las obras del Padre en mí. O sea, y creo que en esa idea que él tiene de sí mismo como hijo de Dios, es necesaria para nosotros también, porque ¿qué es lo que pasa? Que las personas normalmente, uno tiende a decir, oye, yo no tengo lo suficiente para que Dios haga estos tipos de milagros conmigo, no, yo me falta todavía para que Dios haga esto, pero que el punto
es que no se trata de nosotros, sino si podemos decir, no son mis obras, sino son las obras del Padre, no son mis palabras, sino que son las palabras del Padre, las que están actuando. Entonces, claro, es mucho más fácil pararse en esta verdad. Soy débil completamente, no soy una persona que pueda decir por mí mismo pueda producir estos tipos de milagros. No soy una persona que por mi propia fuerza, idea, mentalidad, cultura, lo que sea, pueda producir este tipo de cosas gloriosas, pero sí sé que como hijo, las obras del Padre pueden hacerse a través de mí. Y ahí es cuando Jesucristo dice, virtud salió de mí. Ahora, virtud obviamente sale de alguien, de un ser virtuoso. No puede salir de otra persona. Para que salga virtud tiene que ser un ser virtuoso. Y virtud tiene que ver con la identidad de alguien. Por dar un ejemplo, la virtud del vaso es poder contener algo dentro. Esta es la virtud del vaso. La virtud de la silla es poder sentarse sobre ella. O sea, la virtud tiene relación con lo que esa persona es. Y en este caso, para nosotros, para que salga virtud de nosotros, tiene que ver con ser hijo. Sale virtud solamente del hijo, sale virtud de aquel que se reconoce a sí mismo como hijo. Por eso digo que la manera en que Jesús camina en sus 3 años de ministerio nos está mostrando a nosotros cómo caminar como hijos en esta tierra. Para mí esa manera en que Jesús camina y que hace milagros y que lo hace como tan natural, si eso le dice al hombre que lo meten por el techo en la casa de Pedro, que le hacen pedazo el techo a Pedro, la cosa es que meten a este paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda tranquilamente, y entonces todos empiezan a cavilar en su corazón, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está perdonando pecados? Y él dice, bueno, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado. Él dice, ¿qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecado o decirle a esta persona, levántate y anda? Entonces, hay una forma tan natural para él de que se manifiesten los milagros, no porque Jesús esté tratando de decir, de explotar en una cosa como un show, sino porque su naturaleza era así. Le era totalmente fácil, simple, sencillo que eso se manifestara. Y cuando le preguntan, él dice, no son mi obra, no son mis palabras, todo lo que digo, si lo escucho al Padre, todo lo que hago es el Padre haciéndolo a través de mí, estoy revelando al Padre. Y nosotros como hijos también estamos revelando al Padre en estos testimonios, en estas cosas maravillosas que el Señor hace en nosotros y a través de nosotros, estamos revelando al Padre. Creo que, y tomando un poco con el hecho de lo glorioso de los milagros, tal vez un gran error que se ha cometido es que el milagro, en vez de revelar al Padre y en vez de dirigir a las personas a confiar más en el Padre, ha terminado en algunos casos haciendo que las personas corran al ministro por el medio del cual vino el milagro. Entonces ahí entonces se origina esta idea de que, yo no puedo, porque mira, parece que ese hermano Dios lo escucha más, o hermanito, por favor, ore por mí, porque parece que usted Dios lo escucha más. Ideas completamente equivocadas, porque en realidad no son la obra de uno, sino que es el Padre actuando a través de sus hijos. Cualquiera de sus hijos, tal como dice Anita, o sea, cualquiera de sus hijos, seres finitos, vasos de barro, todos sus hijos somos vasos de barro, ninguno, en mi caso, yo puedo hablar por mí mismo, yo no tengo nada por mí mismo que enseñar a las personas, no tengo nada por mí mismo que darle un ejemplo a las personas, ojalá ni me busquen como ejemplo, a mí por mí mismo, si algo encuentran bueno, es obviamente porque el Padre mostró algo bueno, porque Jesucristo está mostrando algo bueno a través de mí, pero un segundo que yo me aparte de eso, un simple segundo y se empiezan a desaparecer todas las virtudes inmediatamente. O sea, yo me he dado cuenta, un rato que me desalinee y ya se desaparecen todas las virtudes, porque todo eso viene del Padre. El día en que yo no reconozca eso en mi corazón, va a ser el día en que ya no necesita a Dios. Ese es el problema. Entonces, mientras más yo reconozco mi condición de hijo, el Padre va a poder hacer su obra a través de mí. Creo que eso fue lo que Ana nos contaba con su testimonio. Se presentó como hija, simple, o sea, se presentó como hija y lo demás vino por consecuencia. Sí, y interesante
yo veo que por poner una imagen, hay épocas que alrededor de nosotros van a empezar a hacer que tengamos una sola dirección, que tengamos esa vocación de ser, concebir, o sea, sabernos nosotros mismos hijos de Dios. Y a medida que más lo buscamos, la situación todo se empieza a conformar de tal manera que es una gran tensión para que surja cómo nos autovaloramos como hijos, cómo entendemos que el cielo nos valora como hijos. Y tomando la imagen que pusiste, Ana, del, ¿cómo se llama la cosa que se pone sobre el capelo? El capelo. Tomando la imagen del capelo, está todo humeado por dentro, está todo oscuro por dentro. Y algo que es sustancioso tiene que salir. Y aquí el hijo, la imagen a la cual fuimos conformados, tiene esta misma imagen. Isaías dice que él es la raíz en tierra seca, que se presenta y se estira para estar delante de él. Y creo que en muchas ocasiones, no importa cómo podamos describir el contexto en el que estamos, la tensión de manifestarnos como hijos surge en este tipo de situaciones donde todo alrededor es humo, es obscuridad y la única dirección a la que estamos siendo condensados es explotar para ser hijos de él. Y por así decirlo, el Señor siempre tiene a alguien preparado para él mismo, que él conservó, y el poder detectar que fuimos preparados para él mismo, que fuimos preservados en total pureza para el Padre mismo, nos hace ir mucho más allá de lo que a nuestro alrededor se concibe y lo que alrededor nos limita. Y regreso al ejemplo, el pequeño Samuel, estando ahí en casa del sacerdote Elí, donde todo un sacerdocio se está corrompiendo, Elí albergando el pecado de sus hijos, y aún así el pequeño Samuel, de alguna manera, un chispazo adentro de sí, logró captar que alguien le hablaba, alguien a quien él no conocía, y lo animó a entrar al lugar más sagrado, al lugar que por ordenamiento él no podía entrar, pero por seguir la voz interna, la voz de decir, ok, esto me supera, esto va mucho más allá de cómo estoy concibiendo las cosas. Esto es parte esencial de mí. Quería escuchar al que le habló. Y la respuesta del Señor en ese momento es justamente de lo que ustedes están hablando. Le dice Samuel, yo me he preparado un sacerdote conforme a mi corazón. Y hace surgir a Samuel a partir de ahí. Entonces, él nos prepara conforme a su corazón. Las cosas que él despierta dentro de nosotros son aquellas que están conforme a su corazón. Y nuestra única, de verdad que nuestra responsabilidad es ver esas cosas tan sagradas, hechas y preservadas por él mismo, para una época, para demostrar su corazón en medio de ese capelo lleno de tinieblas. Y la tensión sí es grande, porque necesita mostrarse esa raíz que va en tierra seca. El esfuerzo sí es de completo enfoque en querernos saber hijos de él. Y una parte aquí que es como clave que nosotros como hijos entendamos es que nuestro papá siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces, a lo mejor hay gente que nos está escuchando ahorita y dice, pero es que yo tengo tanto tiempo clamando para que este milagro suceda, yo tengo tanto tiempo buscando para que este milagro suceda y este milagro no sucede. Y una de las cosas que han crecido dentro de mí y que es maravillosa es entender que el puesto número 1 cuando hablamos de milagros es la voluntad del Padre. Puedes descansar tranquilo, que si es voluntad del Padre concederte ese milagro ya está hecho. ¿En qué tiempo? En el tiempo perfecto del Padre.
Entonces descansa tranquilo en esa victoria porque se ha hecho ese milagro en este momento o más adelante, ya estás en la victoria. Ya el Señor se está manifestando en ti y a lo mejor si hiciera ese milagro inmediatamente en tu vida, te estaría haciendo un daño porque no habría ningún crecimiento. Todo sería tan fácil como, ay, Señor, dame esto, ay, Señor, dame lo otro, ay, Señor. No, el Señor quiere que lo busquemos. El Señor quiere que nos metamos con Él. El Señor quiere que descubramos todos sus misterios. Por eso es importante muchas veces el tiempo que da antes de que un milagro suceda en nuestras vidas, para que todo lo que sea manifiesto tenga que ver también no solamente con Él manifestándose en nuestra vida, sino con el propósito para el cual Él nos puso aquí, porque cada uno de nosotros somos una letra dentro del libro de la vida y ese camino que nosotros tenemos que recorrer va a tener muchas partes que a lo mejor en un momento específico no lo entendemos, pero nosotros a lo mejor estamos en un momento donde no podemos ver la película completa. Nuestro Padre sí puede ver la película completa. Entonces tú a lo mejor estás en esta parte del capelo que estás, ay, en angustia y no lo puedes ver, no te preocupes. Papá está afuera, no te preocupes. Jesús quitó el capelo, no te preocupes. Vive tranquilo en esa victoria. Siéntate en esa victoria, dale gloria por esa victoria. Toda la gloria es para Él. Y si descansas en esa fe, si te sumerges en esa victoria, vas a empezar a tener una vida fuera de ese capelo. Amén. 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 Una de las cosas que mencionabas, Simón, era cuando viene una manifestación de un milagro, hay una tendencia a poner los ojos, quitar los ojos de Dios y poner los ojos en el hombre o la mujer de Dios que hizo el milagro. Y esto nos lleva otra vez al encierro, nos lleva otra vez al capelo. ¿Por qué? Porque es una abominación. Desgraciadamente en nuestros pueblos latinoamericanos, pues todos venimos de idolatría. Y la idolatría es una obra de la carne. La idolatría no solamente es poner un muñeco de yeso o de madera o lo que sea y venerarlo. También poner a un personaje, a un ministro de Dios en nuestros altares y venerarlo es una idolatría. Y veo que hay una gran cantidad de gente que, pues a lo mejor desechó los muñecos y vino a una iglesia cristiana, pero quitaron los muñecos y pusieron al hombre de Dios, pusieron al liderazgo de sus iglesias en el lugar que ocupaban esos ídolos, como si fueran la respuesta a todas sus necesidades. Y creo que aquí es uno de los puntos de reforma que Dios quiere transformarnos. Y es que quitemos los ojos de los ídolos que nos hemos formado. Aquí Pablo les va a hablar muy fuertemente a los corintios y les dice, no sois carnales, como uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A cada administrador del don de Dios nos es dado una medida del don de Dios, que es la parte que tenemos que administrar. Por eso, cuando entramos en un milagro, cuando entramos en un fluir de algo que nos sentimos, ay, pues yo sí, como decía Simón hace un momento, Jesús se sentía que él era el Hijo de Dios y esto fluía naturalmente. Hay cosas que van a surgir naturalmente porque es el don que te ha sido concedido. Entonces, por eso muchas veces Dios va a conceder un milagro. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un don financiero y produce milagros financieros, y cuando habla, ¿cómo se producen milagros financieros? Eso es porque hay un don para restaurar la pobreza. Personas que se mueven en dones de sanidades. Pues eso no es nada más un milagro aislado. Dios te quiere usar en esa avenida. Entonces te empiezas a sentir muy a gusto. Si hay una persona que tiene una necesidad y vienes a un ministerio de liberación como el mío, pues yo me siento muy a gusto ministrando a alguien que tiene problemas psicológicos o problemas de demonios o lo que puedan tener.
porque me es fácil, porque es parte de un don que Dios me dio. El problema es cuando hacemos un pedestal, cuando hacemos una enramada alrededor del hombre de Dios, y esto es un problema que Dios quiere tratar seriamente. Decía Pablo, yo como perito arquitecto, lo único que vine es a poner un fundamento. Vine a poner el fundamento que es Cristo, porque no hay otro fundamento. Hoy hay tantos fundamentos que ni siquiera son Cristo. Hay doctrinas, por ejemplo, profundamente creo que muchas de las doctrinas de los fines de los tiempos han venido a tomar el fundamento de la iglesia. Entonces ya la gente, en vez de enfocarse en Cristo, se están enfocando en la destrucción del mundo. Y creo que esto es un error garrafal, porque Dios quiere levantar una generación que le conozca a Él. Y el fundamento tiene que ser Cristo. El fundamento tiene que ser el crecimiento de Cristo. Y si Dios va a enviar su palabra sobre algo, primero que nada, va a ser para edificar a Cristo en ti. Entonces Pablo decía, yo pongo como perito arquitecto la piedra angular, cada uno construya sobre esto y vea cómo cada uno construye. Si uno construye oro y piedras preciosas, pues la obra de cada uno prevalecerá, pero si construyen heno, paja y hojarasca, pues por el fuego será probada. Entonces aquí es donde viene también la palabra por fuego. La palabra de Dios no solamente viene para animarnos, viene para levantarnos, para darnos propósito. Dios también está como el supremo, pues, Padre del universo, ¿verdad? Viendo cómo estamos edificando sobre el fundamento de Cristo. Y hay veces que Dios no se va a esperar toda la vida a que hayas edificado completamente erróneo y luego ya te moriste. Y, ay, pues fíjate que ahora viniste ya delante del Padre y te vengo a decir que todo lo que edificaste estaba mal. Pues qué padre tan espantoso. Cuando ves que el hijo está edificando mal, pues inmediatamente le mandas un fueguito. Entonces, esto es lo que dice aquí la palabra de Dios y es importante entender. Y hay que entender que este libro es una traducción, no es el original. Entonces hay que entender muchas veces el original. Yo hace mucho que no leo traducciones, yo voy directamente al original y dejo que el Espíritu me hable del original, porque ahí es donde está la palabra que no ha sido adulterada por traductores. Entonces, aquí está una que sí ha sido adulterada. Dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, estoy leyendo 1 Corintios 4, versículo 4. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y esta palabra, cuando venga el Señor, usa la palabra que a mí me gusta mucho, que es ercomai. Entonces, aquí estamos hablando de un padre que está viendo que estás edificando heno, paja y hojarasca y te va a mandar fuego. Por el fuego será aprobado. Y Dios trata de mandarte un fueguito. Pero ¿por qué me está pasando esto? Necesito un milagro, a lo mejor necesitas ese fuego. A lo mejor lo mejor que te puede pasar es ese fuego. Porque a lo mejor estabas edificando cosas que no eran. A lo mejor estabas edificando un fundamento que no era. Y Dios me dice, te voy a mandar un fueguito para que se queme todo esto. Y entonces hagas la pregunta correcta. Señor, ¿cómo estoy sobreedificando? Y para eso el Señor, ercomai. Y ercomai como un fuego, ercomai como una luz, ercomai como el que el Señor viene súbitamente a su templo a limpiar a la tribu de Leví, se sentará para afinarla como plata. Se sienta para afinarte como plata y viene la voz de Dios como un fuego para decirte, ojo, no es por ahí. Fíjate bien que no está pasando nada con lo que estás creyendo. No está pasando nada con tu forma de seguirme. Necesitas este fueguito. Entonces no necesitas un milagro que te venga a componer todas las cosas como varita mágica. Entonces, ¿en dónde se manifestó el milagro? En ese fuego que vino a quemar toda esa paja que te iba a traer pérdida. Entonces, qué buen padre que a lo largo de nuestra vida nos ercomai unos fueguitos para que se nos queme lo que no era y podamos edificar
oro, plata y piedras preciosas, y nuestra obra permanezca para siempre. Les guste a los otros, no les guste a los otros, a ti y a mí lo que nos interesa es cómo Dios nos ve. Amén. Entonces hay muchas cosas que nos sirven, que necesitan fueguito. Y nos mandó un fuegote con la pandemia, que está quemando muchas cosas, y que mucha gente necesitaba sus fuegos, y muchas iglesias necesitaban sus fuegos. Alábale a Dios por su fuego, porque Dios está manifestando para que tengas una obra que permanece para siempre. Amén. Y creo que sumándome a esto, se puede decir que el fuego, este fuego, que es milagroso, solo pensando en Elías cuando desciende el fuego de golpe, obviamente eso dejó con la boca abierta a todo el mundo, pero sin embargo, aún en eso milagroso, es necesario tener una apertura a eso milagroso para entender más allá del milagro y entender que este fuego, tal como lo dice Anita, quema muchas cosas que Dios necesita quitar de nosotros, pero también este fuego, a la vez que está quemando, también está forjando cosas nuevas en nuestro interior. O sea, ese fuego también funciona como la herramienta del herrero para meternos ahí y poder darnos el molde que necesitamos o la forma que necesitamos, la original, la que Dios pensó para nosotros desde un inicio. Pensaba en este sentido en Moisés, después de que ve muchos milagros. Israel no se convierte con ninguno de ellos. Eh, o sea, Israel sigue en su forma de pensar a pesar de que se abrió el mar, a pesar de que sale agua de la roca, a pesar de que cae carne, codornices del cielo, a pesar de todo este tipo de cosas, uno ve un Israel continuamente en su mismo pensamiento, al punto de que toda esa generación queda en el desierto. Entonces, Dios está continuamente tratando de corregir, tal como muestra Anita, por medio de estos milagros, pero también uno ve en ese momento cómo hay un momento donde Moisés dice, Señor, yo he visto todo esto, pero por favor muéstrame tu gloria, dice. Yo ahí me gusta esa parte porque es como que uno dice, a ver, espérate Moisés, acabas de ver cosas que no ha visto nadie y tú todavía le haces esa pregunta a Dios, así como, no he visto todavía tu gloria. Claro, porque Moisés sabe que detrás del milagro, que el fin del milagro es poder conocerlo a Él. Y entonces Moisés dice, ok, yo ya he visto cosas en tus milagros de ti, pero yo quiero ir más profundo todavía, quiero ir más allá de eso estruendoso, quiero ir más allá de esto milagroso, de esto sorprendente, quiero ir a tu gloria. Ahora, entendiendo gloria, como lo dice el hebreo original, que es la personalidad de Dios. O sea, quiero conocerte a ti, ese es el punto. Quiero conocerte a ti, no solo el milagro, sino conocerte a ti, al que hizo el milagro. Y ahí es donde yo me remito de nuevo a Jesucristo, cuando Él dice, todas estas obras son las obras del Padre. O sea, yo estoy aquí para revelar al Padre. O sea, todos estos milagros para que ustedes se encuentren con el Padre. Y entonces cuando en mi caso algo me ocurre sorprendente, obviamente le doy gloria al Señor, pero quiero entender qué es lo que el Señor me quiere revelar de su personalidad, de su corazón, con todo esto que me está ocurriendo. ¿Qué parte de su corazón se quiere mostrar? Y ahí es donde yo digo que es un gran error, y como lo dice Anita también, una abominación, poner los ojos en el ministro que Dios usó, porque eso nos distrae. Una vez que se hace el milagro, Dios usa un ministro, pero si yo pongo los ojos en él, no solo pierdo lo glorioso del milagro, sino que aparte pierdo lo que el Padre quiere mostrarme de su personalidad. Porque claro, me centré en la persona, me centré en lo bonito que Dios lo usa, pero no me centré en aquel que hizo la obra, en este caso el Padre, que se me quiere mostrar a mí, que se quiere revelar a mí. Y personalmente yo como Simón, digo, me cuido de que ojalá nadie tenga, como dice Pablo, un mayor concepto del que debería tener de mí. Soy Simón Aquino, vivo en Chile, soy una persona normal, a veces hay días en que me duele la cabeza, hay días en que tengo dolor de estómago, hay días en que estoy muy motivado, hay otros días en que no tengo nada de motivación y tienen que poco menos que empujarme para que entonces me motive. Y sí,
soy profeta del Señor, y sí, he estado en el fuego secreto del Señor, y sí, es verdad, he estado en esos lugares, pero eso no significa que entonces el Padre se tenga que revelar solo y exclusivamente a través de mí, sino todo lo contrario. Como me sorprende cuando Jesús le dice al hombre rico, que viene y le dice el hombre rico, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, no me llames bueno, solo hay uno bueno, el que está en el cielo. No, con eso, ¿qué queda para uno? O sea, ¿qué queda para uno? Por favor, hermano, no lo llamen bueno, no me llamen, en mi caso, o cualquiera, esa es la postura que uno debería tener. Porque en el momento en que tú empiezas a creer que este es mi ejemplo, te pierde el mayor ejemplo, que es Jesucristo, y que obviamente es el Padre que se quiere revelar. Y si yo me centro en el Padre, amo a todo mi hermano, honro a todos los hombres del Señor que han dado mucho para que podamos nosotros crecer y avanzar, esto no lo desconozco, pero me centro en el Padre, porque al final sé que esas obras vinieron de Él. Y un verdadero ministro de Dios te va a orientar al Padre. Un verdadero ministro de Dios se va a esconder atrás de la cruz. Un verdadero ministro de Dios no va a usar los milagros para beneficio propio, ni para traer gentes a sus congregaciones, ni para jalar gente de otro lado, porque luego sucede estas cosas. O sea, un don milagroso pues es muy espectacular. Y entonces, desgraciadamente, ha sido pues mal usado por algunos. Y aquí es donde tenemos que tener pues muchísimo cuidado, porque que alguien tenga un don milagroso no significa que todos lo saben. En parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, yo misma, o sea, cuando recibo revelaciones, y creo que Dios me ha usado con toda humildad, lo digo, para ser pionera en muchísimas cosas, pero yo creo que mi don mayor es poder venir a la cruz y decir, Señor, solo sé que no sé nada, solo sé que siempre voy a necesitar de ti, solo sé que las glorias pasadas fueron pasadas y que necesito algo nuevo porque una nueva generación está demandando algo nuevo de ti. Y no voy a ser yo una enramada de mis propias revelaciones. Entonces, eso es sumamente importante para oír con frescura la voz de Dios. Cuando la gente se enfrasca, ya recibí esta revelación y de aquí no me muevo, porque ya sí escribí el libro, y entonces ya vendí tantas copias y de aquí no me muevo. Yo cuántas veces tengo que revisar mis libros. Porque digo, no, pues este capitulito necesitaba una seria revisión. Pues mejor me humillo y digo, me equivoqué y hermano, versión nueva y renovada y transformada, porque siempre podemos ir hacia adelante, siempre podemos hacer las cosas mejor, siempre podemos reenderezar algún pasito que se nos fue, porque ninguno de nosotros somos infalibles. Bueno, pues siento que con esto podemos cerrar este programa y llamar a todos los que nos están escuchando. Y de paso avisamos que cada uno de nuestros programas están en Spotify. Si lo quieres oír en tu carro o en algún otro lado, pues lo puedes oír también a través de Spotify. Y Padre, yo te pido que la humildad que tuvo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que no estoy buscando mi propia gloria, sino la gloria del Padre. Y que este sea el cetro con el que nos guiamos, siempre humildes, siempre queriendo aprender, siempre escudriñando, siempre discerniendo, siempre buscando agradar al Padre antes que al hombre. Y que esta semilla, Señor, que sale a través de tu boca, a través de estos instrumentos tuyos, Señor, quede sellada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que les amamos, les bendecimos. Gracias, Anita, gracias, Simón, gracias, Lore. Y nos vemos en nuestro próximo programa, en Encuentros del Séptimo Tipo, Diálogos Proféticos.